Hola, bienvenidos y bienvenidas a la semana 2 de la asignatura de profundización en investigación cualitativa. Como les comenté en el video anterior, vimos un poco las respuestas del test diagnóstico sobre conocimiento de investigación cualitativa y les dejé unas tareas para realizar esta semana en relación a la temática, en donde debían ver un video sobre las historias de los enfoques, tenían una lectura muy relacionada con el video y también tenían que realizar una lectura libre que les va a permitir responder a la pregunta que yo les voy a plantear al final del video. El día de hoy les voy a presentar este video, una explicación breve realizada por mí sobre el origen y las características del enfoque cualitativo, y les voy a explicar cómo va a ser esa primera participación en el blog. A la vez, en otra publicación aparte van a encontrar un video sobre la búsqueda en bases de datos para que empiecen a prepararse para la entrega de su primer avance de propuesta de investigación o de proyecto para los que ya van más avanzados, que se realizará el 25 de febrero. Como les había comentado, la idea es que ya hayan visto los videos y hayan hecho una lectura previa antes de ver este video. Yo básicamente lo que voy a tratar es de resumir eso que ustedes ya han leído y explicarlo de una manera más clara para que comprendamos qué importancia tiene esa historia de los enfoques de investigación y para que contextualicemos más claramente de dónde surge el enfoque cualitativo, que es el que más nos compete, qué características tiene y por qué ha llegado a ser lo que es en este momento. Para comenzar, tenemos que algunos autores nos hablan de unas bases filosóficas que tienen los enfoques de investigación. Aquí tenemos a los dos filósofos, algunos de los más reconocidos del pensamiento filosófico y que han influenciado en la ciencia, en la filosofía y por supuesto en la psicología, y que nos van a permitir un poco comprender el origen de esas dos posturas que parecían en un principio casi opuestas. Por un lado tenemos a Platón, que como ya saben fue el maestro de Aristóteles. Platón tenía una postura formalista e idealista, una postura abstracta y matematizable. Eso de una vez nos remite a una idea muy cercana a lo cuantitativo. Por el contrario, Aristóteles nos hablaba de una aproximación a la naturaleza, a tener un trato directo con los objetos de investigación. Van a encontrar, por ejemplo, en la lectura de Hernández Fernández y Baptista, que también Aristóteles lo ponen como un antecesor del enfoque cuantitativo, porque él se aproxima mucho a la postura empirista de contacto directo con la realidad. Sin embargo, la idea aquí es presentarlo como un antecedente cualitativo también, debido a que Aristóteles nos habla de esa postura en donde las ideas no son abstractas, como lo plantea Platón, sino que se pueden percibir a través de los sentidos y nosotros podemos participar en el descubrimiento de esas ideas, lo cual genera de una vez una idea que nos remite precisamente a esa característica de lo cualitativo que vamos a ver más adelante y tiene que ver con esa construcción de la realidad y esa aproximación directa a los objetos de estudio. Ahora bien, más adelante, como veíamos, ni Platón ni Aristóteles nos hablaban de un enfoque cuantitativo cualitativo, sino que sus ideas nos remiten a un antecedente filosófico. Sin embargo, cuando ya nos centramos más adelante en la historia, en los siglos XII y entre los siglos XII y XIV, surge lo que es la ciencia moderna, es decir, después de que se acaba la Edad Media, se da un interés por avanzar en el método científico. Y aquí es donde surge muy fuertemente el positivismo, del que ustedes ya habrán oído hablar en asignaturas anteriores o en otras materias. Básicamente en el positivismo surge esta idea de que las ciencias naturales se estudian a través de leyes, que aquí les voy a explicar un poco lo que tiene que ver con estas características. Y algo muy importante es que surge la idea de la adaptación de las ciencias sociales y de las humanidades al mismo, es decir, adaptarse a ese positivismo. ¿Cuál era la idea entonces del positivismo? Que fue inaugurado por Comte. Comte, que por cierto era sociólogo. La idea de él era que se pudieran hallar leyes, las leyes que gobiernan la naturaleza. Se parte de la idea de que la realidad y la naturaleza, el comportamiento y demás,
tiene unas leyes ocultas y que debemos encontrar un método que nos permita hallar esas leyes. De tal manera, Comte plantea que la ciencia y la razón son los principales métodos que nos van a permitir conocer esa naturaleza y esas leyes. Y son las únicas capaces de llegar al conocimiento verdadero. Con esto deja de lado los conocimientos metafísicos, las supersticiones y demás, y parte de la idea de un método que nos permita ir paso a paso para conocer. También se parte de la idea de que la realidad es una sola, es decir, la realidad está ahí, fuera de nosotros, existe, todos la vemos, pero debemos aproximarnos a ella para ver cómo es. En ese sentido, surge la idea de que la objetividad es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el sujeto tenga algunas características individuales, debe, en cierta forma, mermar esas características y centrarse en encontrar pensamientos, ideas que puedan ser generalizables en diferentes momentos del tiempo o del espacio, en diferentes contextos. Entonces, la idea es que para poder mantener esa objetividad se debe realizar observación, medición y manipulación de variables. Esto de una vez nos va a remitir a aspectos muy cuantitativos que ustedes ya irán prediciendo porque ya lo leyeron y que se puede ver a partir de este antecedente tan importante. ¿Qué pasa ahí con ese positivismo en relación a las ciencias sociales y humanas? Que el positivismo busca que esas ciencias también adquieran un estatus dentro de la jerarquía del saber científico. Si de pronto no han leído a Comte, les cuento que él dentro de sus teorías planteaba una especie de jerarquía de las ciencias del conocimiento. De hecho, para él la ciencia que está en el primer lugar en la jerarquía es la sociología, pero esta sociología muy encaminada a la cercanía con las ciencias naturales, a la medición. Esto precisamente porque, como ustedes ya preverán, y lo hablaremos un poco más adelante, las ciencias sociales inicialmente se veían como ciencias de menor categoría, no tenían un método claro, entonces se percibía que no iban a poder hacer una aproximación real de las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que es la física, la química y todas estas ciencias naturales tenían una aproximación a objetos que son distantes. Es decir, yo como investigador puedo investigar la velocidad, la fuerza, los objetos, el movimiento de los átomos, ejemplo, todo esto. Pero un científico social o un humanista está estudiando elementos propios del ser humano. Es un ser humano investigando a otro ser humano. Y eso hace que la objetividad sea más difícil de mantener. Por lo tanto, siempre se ha cuestionado ese papel de las ciencias sociales y cómo es ese método que va a utilizar para poder alcanzar el conocimiento con respecto al ser humano o a las sociedades o a las culturas. Por lo tanto, el positivismo va a ser la herramienta que va a permitir que las ciencias sociales busquen ese estatus a través de generación de métodos. Más adelante lo veremos cómo se dio, por ejemplo, en la psicología para adaptarse a ese positivismo de las ciencias naturales. En el siglo XIX encontramos que se dio un debate muy fuerte entre las ciencias de la naturaleza, las llamadas ciencias naturales aquí, y las ciencias del espíritu, las llamadas ciencias sociales y humanidades aquí. El aporte importante aquí en este momento lo hizo el señor Dilthey, el cual nos habla de que las ciencias del espíritu deberían crear una ciencia subjetiva que considere la importancia de considerar la realidad como histórica, como social y como humana. Esto de una vez lo remitirá a las características del enfoque cualitativo. Y ahí es donde surge el constructivismo y la hermenéutica. Este señor aquí es el principal antecesor de la hermenéutica. ¿Y entonces de qué se parte? De los elementos muy casi opuestos a esto. Por ejemplo, ya las leyes no están en la naturaleza, sino que las leyes las construyen los seres humanos. Ya la ciencia y la razón no son las únicas capaces, sino que se considera que pues la ciencia no es solo lo medible, sino que la ciencia también tiene que ver con esos elementos sociales y culturales que construyen la sociedad, valga la redundancia. La realidad no es solo una, sino que la realidad son múltiples, es decir, que puede cambiar la realidad en función del sujeto, del tiempo, del contexto. Y
se reconoce la subjetividad como una herramienta para investigar. Se reconoce que el mismo sujeto, el mismo investigador, es un sujeto que puede aproximarse a la realidad desde su subjetividad y que puede reconocer la subjetividad en el otro a partir de su investigación. Ustedes ya vieron en el video anterior y en toda la cantidad de información que hay sobre los momentos históricos importantes del enfoque cuántico, cual y mixto. Yo aquí me centro en el cuantitativo y el cualitativo, que son los, digamos, más fundamentales. Pero ¿cuál es la idea? Yo aquí les señalo algunos momentos que no es para que se memoricen o para que los tengan anotados, ni mucho menos, sino para que comprendamos el contexto histórico de estos elementos. Como ustedes ya saben, lo cuantitativo no fue igual en un principio a como es ahora, igualmente lo cualitativo. Son enfoques que se han ido construyendo históricamente y se han construido a partir de aportes de diferentes investigadores, científicos, filósofos. Entonces, la idea es que aquí yo les señalo algunos elementos para que los veamos más claramente. Como yo les comentaba, lo cuantitativo tiene su origen en el empirismo y el positivismo. El empirismo relacionado con el acceso a la realidad a partir de las experiencias, el uso de los sentidos para acceso a la realidad. Sin embargo, el empirismo no se mantuvo tanto tiempo como enfoque único de lo cuantitativo, debido a que los sentidos nos engañan. Eso ya lo vimos con algunas y algunos de ustedes en tercer semestre en metodología de la investigación. Los sentidos no son del todo confiables. Entonces surge la idea del positivismo que, como ya veíamos antes, aquí con lo que planteaba este señor, buscaban un método científico que permitiera acceder a la realidad. Entonces el positivismo surge en compañía de esto. Y entonces serían los principales paradigmas. ¿Qué pasaba en esta época de origen? Lo cuantitativo se centraba en hacer experimentación. Por eso el método científico, que ustedes seguramente en el colegio practicaban sembrando una matica y demás cosas, el método científico se basaba precisamente en eso, en comprobar datos y hechos reales, crear teorías, llegar a leyes a partir de experimentaciones. Sin embargo, surgió el pospositivismo, que el pospositivismo flexibiliza ese positivismo y da la posibilidad de que empiece a utilizarse medidas, a cuantificar ciertos aspectos, la matemática se incorpora de manera mucho más clara y contundente en lo cuantitativo y entonces esto cambia radicalmente el enfoque porque ya no solo se hace experimentación a partir de recolección de datos tangibles, sino que se entran a utilizar otros elementos, como por ejemplo las encuestas que ya se verán aquí. ¿Qué elementos son importantes entonces dentro de lo cuantitativo que nos ayuda a comprender lo cuantitativo como es hoy? Por ejemplo, el uso de la estadística. Algunos suelen pensar que, y me lo suelen decir mucho en las clases, y es, yo escogí el enfoque cuantitativo porque voy a hacer estadística, porque uso estadística. Pues bueno, como ya podemos ver aquí, como ya lo han leído y lo hemos trabajado, la estadística es parte de lo fundamental de lo cuantitativo, pero no es lo único que nos permite argumentar la elección del enfoque cuantitativo. Entonces aquí vemos que el uso de la estadística también surgió a medida que pasó el tiempo y aquí destaco algunos elementos importantes dentro del uso de la estadística. ¿Por qué los destaco estos particularmente? Porque tienen que ver mucho con el saber psicológico. Por ejemplo, la creación de gráficas fundamental. Ya ustedes habrán dado cuenta a lo largo de su carrera la importancia de representar gráficamente las ideas. Antiguamente solo se utilizaban tablas. Los que leyeron, por ejemplo, a Pavlov alguna vez, si se daban cuenta en sus estudios con los perros, él realizaba gráficas en donde presentaba básicamente qué era lo que estaba haciendo cada el número de goteo, la cantidad de gotas, la cantidad de alimento, todo anotado en tablas. Entonces la representación gráfica nos ayuda a transmitir más fácilmente ese conocimiento. La desviación media, el análisis de correlación, la moda, el tamaño, acá era el tamaño de la muestra y las regresiones, son elementos de la estadística que nos han permitido comparar grupos poblacionales, nos han permitido relacionar variables, qué relación tiene una variable con otra, qué tanto se repite una respuesta en una población, las regresiones que tienen que ver con
no solo con relacionar, sino con mirar las causas y de qué manera se relaciona una cosa con otra, y es decir, si una cosa es realmente causa de la otra. Ahorita lo miraremos más adelante o al final con unos ejemplos. También es importante el uso de las encuestas, que se popularizaron ya más adelante en el siglo XX, pero si se dan cuenta, la encuesta es la principal técnica de recolección de datos de lo cuantitativo. Entonces, esto es clave también dentro de este enfoque. También tenemos el uso de pruebas mentales y psicométricas. Ya los que veo que algunos tienen el enfoque cuantitativo dentro de sus propuestas y se habrán dado cuenta que quieren aplicar pruebas psicométricas. Bueno, antiguamente no existían, ya se dieron cuenta, pero a partir de esta época se empezaron a utilizar las pruebas mentales y las pruebas psicométricas para medir ciertos procesos psicológicos. Si se dan cuenta que hay una diferencia entre encuestas y pruebas psicológicas, ya que las pruebas psicológicas, las pruebas mentales y psicométricas apuntan a esa medición estandarizada, es decir, que se puede aplicar en diferentes momentos, contextos, lugares y personas, la medición de procesos psicológicos, en comparación con las encuestas que no necesariamente miden procesos psicológicos y pueden ir a otros elementos. Bueno, y también tenemos un elemento fundamental dentro de lo cuantitativo y tiene que ver también el uso del grupo control de experimentos y de la sala en experimentos. Como les comentaba, el origen de lo cuantitativo se remitía a la experimentación y fue avanzando utilizando métodos mucho más matemáticos, estadísticos. Sin embargo, la experimentación sigue manteniéndose en el enfoque cuantitativo. Hoy en día se sigue utilizando y de hecho, a pesar de que no se conozca mucho de pronto en nuestro contexto, la mayoría de artículos de investigación en revistas indexadas de alto impacto son relacionadas con grupos control y grupos experimentales. Básicamente, ¿qué se busca? Predecir conductas, generar cambios en las conductas, manipular ciertas variables para generar cambios en las conductas. Por ejemplo, uno puede decir que quiere hacer una investigación para cambiar los hábitos de estudio de los estudiantes. Entonces tú quieres aplicar una intervención para mejorar esos hábitos de estudio. ¿Y cómo vas a medir que realmente esa intervención está funcionando? Pues entonces tú puedes aplicar una prueba de rendimiento académico o aplicar una prueba de conocimientos y la aplicas antes y después de realizar esa intervención. Entonces, en este caso, pues tú dices, tengo un grupo con el que voy a experimentar, a ellos les voy a aplicar todo lo que yo me inventé y pues voy a medir si hay un cambio en eso. Sin embargo, pues el surgimiento del grupo control es importante porque nos permite precisamente lo que dice, controlar. Entonces yo digo, tengo este grupo en el que voy a experimentar, pero ¿cómo sé realmente que lo que yo estoy aplicando, esa intervención para mejorar su rendimiento académico y sus hábitos de estudio, realmente es lo que está generando cambio en el grupo? Pues muy fácilmente. Hago lo mismo, utilizo un grupo con características similares al grupo en el que estoy experimentando y a ese grupo le voy a aplicar las pruebas de rendimiento académico antes y después, pero no le voy a aplicar la intervención. Si el grupo control permanece igual, pero el grupo experimental mejora, nos daría una señal de cambio. Entonces, si se dan cuenta, esto es fundamental dentro de la psicología porque precisamente nos permite evaluar las intervenciones que estamos realizando. Ahora, estos son los elementos claves de lo cuantitativo. Ahora, yéndonos a lo cualitativo, tenemos, como ya lo mencionamos, el origen en el constructivismo. Y este paradigma va a mantenerse de manera transversal en todos los métodos que van a surgir más adelante a partir de las investigaciones cualitativas que se hicieron. Acá destaco precisamente ese surgimiento de los métodos. Tenemos en la Escuela de Chicago de 1920 el uso de biografías. Esto fue un cambio radical. Como ustedes estaban viendo y como se puede ver, el enfoque cualitativo surgió mucho más adelante que el cuantitativo. Veamos nada más los antecedentes acá de 1800 y aquí que ya saltamos a 1900. Entonces, como se veía trabajando, inicialmente solo se trabajaban con experimentaciones, encuestas, mediciones estadísticas. Entonces, el uso de biografías es un cambio importante dentro de lo cualitativo porque nos permite conocer otras técnicas de recolección de datos y conocer a las personas a partir de lo que ellas mismas dicen sobre ellas mismas.
no solo la interpretación que hace de manera distante el investigador, sino la interpretación que la misma persona hace de sí misma. Y eso es un cambio importantísimo dentro de la investigación. A la vez se hicieron estudios culturales, estudios de poblaciones indígenas, estudios de culturas dentro de las sociedades que pues permitieron también conocer y ampliar, digamos que los objetos de investigación que se tenían. También tenemos el surgimiento del interaccionismo simbólico. Esto es fundamental también, ya que el interaccionismo simbólico nos habla de la importancia de la comunicación y de la interrelación entre las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona afecta a otra y esa otra persona afecta a la primera persona. Estamos completamente en un modelo de uno a uno. Cada uno interactúa con el otro y eso genera cambios en la forma como percibimos y la realidad y cómo actuamos dentro de esa sociedad en donde estamos. Esto es importantísimo. Después surge la elaboración de trabajos etnográficos. Como les ha comentado, inicialmente habían unos estudios antecedentes culturales, sin embargo ya se empiezan a consolidar más claramente los estudios etnográficos, los estudios de las culturas, de cómo piensan, sienten, crean cultura las mismas personas, y eso se consolidan de 1940 a 1950. También surge más adelante la investigación-acción. La investigación-acción es importante porque nos da la oportunidad, o sea, como aquí veíamos en lo cuantitativo, esta investigación tiene que ver, el uso de experimentos, grupos controles experimentales tiene que ver con investigación aplicada. Es decir, yo no solo quiero medir qué piensan las personas, cómo se comportan, sino quiero intervenir en estas personas para generar cambios y medir cómo se da ese cambio. Entonces, si se dan cuenta, pues cuando se hace esto así, antes en lo cualitativo, pues solo se hacían investigaciones básicas, solo se describía qué era lo que decían las personas, se analizaba qué pensaban y demás. Entonces, el surgimiento de la investigación-acción le da un elemento de poder a lo cualitativo en el que tú no solo investigas, sino puedes generar cambios dentro de la misma sociedad que estás investigando. Eso lo veremos también más adelante la próxima semana, que tiene que ver con la investigación-acción participativa, y es tomar esos elementos y necesidades que plantean los sujetos que estamos investigando y coger esos mismos elementos para generar intervenciones de acuerdo a las mismas necesidades manifestadas por ellos. Entonces el investigador está interviniendo y actuando y se generan unos cambios importantes. Tenemos aquí un señor importante, Lewin. Este señor se los menciono particularmente porque él generó una teoría importante sobre los grupos, las interacciones grupales, las redes sociales. Y él empezó a generar también una especie de mapas en donde le preguntaba a las personas qué tanto te relacionas con esta, qué tanto con otra, y generó una especie de método para medir cómo nos estamos relacionando, qué tan cercanos somos, qué tan distantes somos. Y entonces es un antecedente importante dentro de la psicología social que también debemos mencionar. También aquí tenemos el surgimiento de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es la base teórica que originó el programa Atlas-T. La teoría fundamentada básicamente parte de la idea de que surge la teoría a partir de los datos que nosotros creamos. Esto es un cambio importante, ya que como veíamos en lo cuantitativo, normalmente lo que se hace y se hacía es que tú tenías una teoría o una hipótesis y la ibas a comprobar. Entonces yo tengo la teoría de que las personas que duermen mucho son más felices. Entonces voy a comprobar si esa teoría funciona. Mientras tanto, en lo cualitativo, tú simplemente vas y hablas con las personas y las personas te dicen, no, es que yo creo que duermo mucho, creo que duermo poco y creo que cuando duermo mucho me siento mejor, me alimento mejor, todo mejora. Entonces tú sacas la teoría a partir de lo que ellos te dijeron y dices, bueno, en conclusión, las personas duermen más, que duermen más son más felices. Entonces ahí podemos ver un ejemplo muy básico, pero que nos permite ver la importancia de esto dentro de lo cualitativo y el cambio que se da a partir de esto. Y pues se los mencioné aquí, la creación del programa Atlas-T que se dio en 1996. Este nos facilitó a los investigadores el análisis de información cualitativa, ya que el análisis de información cualitativa es bastante engorroso, lo veremos más adelante, no tanto porque sea difícil, sino porque el manejo de los elementos verbales
requiere de mucho análisis, requiere mucha organización de parte del investigador o investigadora, y entonces por eso el Atrasti facilitó mucho ese análisis y por eso es fundamental como proceso histórico, como elemento, momento histórico para destacar. Bueno, entonces se preguntarán, y algunos ya lo tendrán también claro, ¿qué pasa entonces en la psicología? En la psicología también tenemos elementos propios de lo cuantitativo y elementos propios de lo cualitativo. Dentro de lo cuantitativo, yo aquí destaco dos autores que son básicos y que siempre deben asociar con ese surgimiento de la psicología como ciencia, en el sentido que, como yo les comentaba al principio, con el surgimiento del positivismo, todas las ciencias humanas y sociales buscaron adaptarse a ese positivismo, buscar leyes. Entonces acá tenemos a dos sujetos importantes dentro de la psicología que intentaron buscar leyes para predecir el comportamiento humano, para conocerlo. Entonces tenemos aquí a Pavlov y a Skinner, que como yo les había comentado antes, Pavlov realizaba mediciones rigurosas en tablas para controlar los experimentos que hacía con los animales, y lo mismo Skinner. Si se dan cuenta, ellos crearon un modelo, una teoría que surgió por producto de un método científico, probando, experimentando, tomando mediciones. Entonces es un antecedente importante lo cuantitativo. En contraste con esto, tenemos también personas, sujetos dentro de la psicología que han desarrollado el enfoque cualitativo dentro de sus teorías. Tenemos a Freud, tenemos a Piaget. Tanto el uno como el otro utilizaban métodos diferentes. Ninguno de los dos realizó mediciones. Por ejemplo, Freud, como ustedes ya lo saben, realizaba entrevistas muy rigurosas y a partir de sus entrevistas surgieron teorías. Su teoría del complejo del Edipo y otras teorías que ustedes ya conocen surgieron debido a las intervenciones que él hacía. Él hacía consultas con las personas, aplicaba el psicoanálisis y a partir de todos los elementos que vio en común dentro de esas personas, pues surgió una teoría. Sin embargo, Freud no intervino con grandes grupos poblacionales, sino que intervino con pocas personas. Y entonces por eso también se habla de lo cualitativo, porque a partir de la subjetividad de esas personas surgió su conocimiento de una realidad, de la psique en su caso. También tenemos a Piaget, que es un antecesor importante porque utilizaba la investigación con el lenguaje para poder realizar, conocer cómo estaban, pues normalmente ustedes, la mayoría de personas lo conocemos por su teoría del ciclo vital, pero Piaget hizo grandes aportes al estudio del lenguaje como proceso psicológico y precisamente a partir del lenguaje permitió también generar nuevos conocimientos. También aquí hay algo importante, porque a veces podemos pensar, bueno, pero es que de todas formas la psicología surgió en un laboratorio con Wundt. Si ustedes saben, siempre se dice que la psicología se originó en un laboratorio. Sin embargo, así como elemento crítico y poco conocido, Wundt no solo planteó el laboratorio para realizar predicciones de conductas, medir, él sobre todo quería medir efectos reflejos y estos elementos, que fue lo que digamos que predominó dentro de lo que él trabajó, pero él también planteaba dos elementos importantes dentro de la investigación psicológica. Uno, él planteó lo que se llamaba la Folker Psychology, la psicología cultural o psicología del pueblo, y nos habla de que tenemos que conocer esos elementos sociales también del comportamiento humano. Y además, él nos habló de algo muy importante y él decía que la psicología no debía dejar de lado la introspección, es decir, que cada ser humano tiene la posibilidad de investigarse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Entonces, como podemos ver, el principal antecedente de la psicología, que es Wundt, pues también nos habla de elementos cuantitativos y cualitativos. Bueno, y en la modernidad, ¿qué pasa con la psicología? También nos preguntaremos. Pues también tenemos diferentes enfoques, por ejemplo, el cognitivo-conductual, que sigue utilizando elementos de predicción, de medición muy cuantitativos. Y tenemos también, por ejemplo, la psicología histórico-cultural o el mismo psicoanálisis, que mantiene elementos importantes de lo cualitativo. También tenemos el enfoque sistémico. El enfoque sistémico utiliza elementos
mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos. Principalmente hay muchas investigaciones sistémicas cualitativas porque lo sistémico nos habla mucho de esa relación con la palabra también, pero lo sistémico recoge también elementos cuantitativos para conocer cómo se están relacionando un sistema con otro en grandes grupos poblacionales. Entonces, como podemos ver, pues también los enfoques dentro de la psicología utilizan un método específico para conocer o intervenir en los sujetos. Bueno, ¿y de qué nos sirve conocer toda esta historia? Porque hasta lo que les presenté anteriormente, ustedes ya habían leído y tenían alguna idea de esto. Pero entonces, resulta que el debate sobre ciencias sociales y humanas es un debate que continúa. De hecho, en este momento, bueno, estamos en un proceso de medición de grupos de investigación en Colciencias. Como ustedes ya conocerán, en la facultad también tenemos un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación Prometeo, y la idea es que cada año Colciencias mide qué tan bien o mal están los grupos de investigación a nivel nacional. Sin embargo, ha surgido un debate interesante porque varias carreras de ciencias sociales y humanas han manifestado a Colciencias su inconformidad con la forma como se están midiendo las ciencias sociales y humanas, pues se considera muchas veces que se mide desde una perspectiva de las ciencias naturales. ¿Les suena familiar? Pues por supuesto les debe sonar familiar por lo que estábamos diciendo antes. Las ciencias naturales siguen siendo la medida para todas las ciencias y eso está generando ciertos malestares. Tenemos aquí este artículo que pueden también encontrar por internet si quieren leerlo más. Tenemos también este otro artículo, humanistas que le dan la espalda a Colciencias. Bueno, varias universidades y grupos le manifestaron a Colciencias que no se iban a presentar a medición hasta que no se reconociera la importancia de las humanidades y de sus métodos. También tenemos estos grupos que nos hablan precisamente de lo mismo, otros artículos que nos hablan de esta situación. Tenemos también otro elemento y es que el posconflicto nos entró a reevaluar el papel de las ciencias sociales y humanas. Este es un artículo publicado precisamente por Colciencias, en donde busca destacar cómo las ciencias sociales y humanas tienen un papel fundamental en los cambios sociales históricos que están ocurriendo en el país. Entonces, este es un elemento también que nos puede servir para ver ese debate que tenemos de fondo entre la jerarquización de las ciencias sociales y humanas. Este debate, entonces, tenemos que es un debate recurrente sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. O sea, no solo sobre la jerarquización, sino sobre cuál método es mejor, cuál método es el propio de cada ciencia, de qué manera nos podemos aproximar. Entonces, aquí tenemos que, en conclusión, ¿de qué nos sirve? Pues nos permite conocer ese debate que estamos hablando sobre cuál es mejor, o mejor dicho, cuál predomina más, y cuáles son los métodos más apropiados en las ciencias sociales y humanas, que es el caso de que nos compete la psicología. ¿Cuál será el más apropiado? ¿Se deben mezclar cada uno por aparte? Si ustedes empiezan a revisar, y como lo van a empezar a hacer a partir de ahora en las bases de datos, que yo les voy a comentar en el otro video, se van a dar cuenta de un predominio del enfoque cuantitativo. ¿Por qué creen que esto está pasando? Bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes y con ese cuestionamiento que surge también desde las ciencias sociales, sobre las ciencias sociales humanas, de si son realmente ciencias cuando se trata de sujetos investigando a otros sujetos. Bueno, ¿para qué también nos sirve esto? Para reconocer qué es lo que hay de fondo en cada enfoque. Lo que les comentaba, lo cuantitativo no solo es estadística y lo cualitativo no es solo subjetividad. Hay elementos más de fondo que nos van a permitir conocer qué característica tiene cada cosa. Bueno, por otro lado tenemos que también nos va a dar herramientas para comprender las características de cada enfoque y seleccionarlo con claridad. Es decir, yo no solo voy a decir selecciono lo cuanti porque uso estadística o selecciono lo cual y porque es que me interesa mucho lo subjetivo, sino que voy a poder comprender esa historia de fondo que constituyó cada enfoque para poder saber exactamente hacia dónde me estoy dirigiendo. Finalmente nos va a permitir identificar las maneras, los métodos que se han utilizado para conocer al ser humano desde la psicología, cómo nos hemos aproximado a esas cogniciones, emociones y conductas. Nos hemos aproximado a partir de qué? De lo cuantitativo, de lo cualitativo, midiendo las conductas, preguntándole a las personas por las emociones,
viendo esas conductas, viendo esas emociones, bueno, cómo se ha realizado eso, eso lo vemos en la historia de la psicología y lo vemos pues en la historia de los enfoques de investigación. En resumidas cuentas, entonces, ¿qué características tiene cada enfoque? Van a encontrar en lo que leyeron y en lo que han revisado cantidades de características. Yo aquí les voy a remitir las principales, que son las que más nos interesan en cierta forma. El enfoque cuantitativo nos habla de una objetividad y distancia con el objeto de estudio. Yo les estaba comentando, el sujeto está aquí, el objeto está allá. Yo como sujeto investigo un objeto que está completamente separado de mí y de mi realidad. Por el contrario, en el enfoque cualitativo, el investigador se reconoce como sujeto y por tanto aprovecha esa subjetividad para descubrir la realidad, tanto del otro como de sí mismo. Entonces, esto es un elemento importante. También tenemos que en el cuantitativo hay una relación distante con la población. Por ejemplo, ustedes lo verán cuando les han aplicado encuestas o ustedes han aplicado encuestas o pruebas psicológicas, pues normalmente se entrega la encuesta y no necesariamente el investigador tiene que estar ahí encima o tiene que conocer a la persona o tiene que hablarle. Es más, puede mandar las encuestas con alguien y que se las aplique y no hay ninguna relación. Mientras que en el enfoque cualitativo hay una relación más cercana. El investigador está hablando constantemente con el entrevistado, con el sujeto, y eso hace que esa subjetividad se vea mucho más inmersa en la relación. También que vemos que en lo cuantitativo se aborda el problema fuera del medio natural o del contexto. Es decir, tú puedes aplicar una encuesta sobre el aborto y la puedes aplicar en un salón de clases donde están muchos hombres y mujeres sentados y están fuera del problema, fuera de su contexto. Simplemente, vengan aquí, les aplico esto y ya. Sin embargo, en el enfoque cualitativo, el investigador se mezcla mucho más con el contexto de la persona, se dirige hacia dónde está y cuando hablan del problema, pues ese contexto se hace un poco más visible. Entonces eso lo podemos ver aquí como otra diferencia. En lo cuantitativo se investiga de manera estructurada, yo les había comentado, de manera lineal. Hay unos pasos, así como se hablaba en el método científico, pues también hay unos pasos en el método cuantitativo en donde tú debes plantear todo tal cual. En lo cuantitativo tú no puedes llegar y hacer resultados y luego corregir los objetivos o cambiarlos. Tienes que plantear unos objetivos, una hipótesis clara, tener una teoría que va a acompañar el procedimiento que vas a realizar, hacer un método, unos resultados y todo va de manera lineal. Por el contrario, en el enfoque cualitativo, tú puedes ser flexible. No solo puedes cambiar la teoría, agregarle más cosas a la teoría que encontraste, generar teoría a partir de tu investigación, sino que también, por ejemplo, al momento de la recolección de datos, cuando tú, por ejemplo, estás haciendo una entrevista, tú puedes ir al mismo tiempo haciendo análisis, o sea, se dan varios procesos en simultáneo y eso es un proceso que solo se puede hacer en lo cualitativo, ya que por ejemplo en lo cuantitativo tú haces una encuesta, pero hasta que la encuesta la tengas y hagas el análisis de las 100 encuestas, no vas a poder analizar y saber qué es lo que sucede en esa realidad. Entonces, si te das cuenta, primero va una cosa y luego a otra, mientras que en esta es algo que se hace al tiempo. Tenemos aquí que la realidad externa tiene sus leyes, eso lo veíamos como base del positivismo. Se considera que, por ejemplo, el comportamiento, queremos predecir si una persona con baja autoestima va a ser más proclive a recibir violencia de parte de su pareja. Ejemplo de eso. Entonces, ¿qué se busca? Predecir si esa autoestima forma parte de, va a tener una relación con esa conducta de recibir violencia o con esa situación de recibir violencia. Entonces, ¿de qué idea hace parte? De que hay unas leyes en el comportamiento, unos elementos comunes entre las personas que se pueden predecir y que por tanto se pueden modificar. Porque precisamente la idea de la predicción es poder generar cambios. Si tú descubres que una persona que tiene baja autoestima va a tener esa situación, pues tú dices, pues tengo que mejorarle la autoestima. Entonces, si te das cuenta, se parte de una idea de que tú puedes descubrir cómo son las personas y cómo van a ser. O sea, existe una ley del comportamiento en el fondo. Mientras tanto, en lo cualitativo, la realidad es construida, puede cambiar. Tú puedes preguntarle a una persona hoy algo y tener una idea sobre ese algo y a de los 10 días volverle a preguntar y va a cambiar su situación. De hecho, a nosotros nos pasa en lo cotidiano. Cada vez que nos dicen, bueno, ¿cómo fue su primer día de colegio? Es muy posible
que nosotros ahorita en este momento contestemos muy diferente a como contestamos ese día que tuvimos el primer día de colegio. Muy posiblemente las experiencias, la forma como narremos las situaciones, a lo que le demos importancia va a estar alterado por nuestra historia de vida. Entonces, si se dan cuenta, parte de una construcción de la realidad a partir de nuestras experiencias, a partir de la interpretación que hacemos de esa realidad. Y eso es fundamental. Los datos recolectados son matemáticos, confiables y generalizables. ¿Cuál es la idea? Si en el enfoque cuantitativo yo le aplico una encuesta a 1000 personas y dentro de esas 1000 personas el 80% contesta que está a favor de Santos y el 20% que no está a favor, bueno, nosotros decimos, bueno, pero esas 1000 personas representan a una sociedad. Eso sí, por supuesto, se hace a través de datos matemáticos confiables que nos permitan ver si esas 1000 personas representan a la sociedad. Y entonces decimos, sí, estas 1000 personas representan a la sociedad y por lo tanto podemos generalizar que todo Colombia está a favor de Santos, ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, son elementos que la idea es que se puedan generalizar. ¿Por qué confiables? Porque la idea es que cuando tú apliques el instrumento, lo puedas aplicar varias veces y encuentres resultados similares. Entonces, esa es un elemento fundamental. Mientras que en lo cualitativo los datos son verbales, la palabra bien sea verbal o bien sea escrita, y cambian esos datos según el sujeto al que estés entrevistando, según el momento en que lo estés haciendo, según el espacio, contexto histórico, social, cultural en que lo estés aplicando. Entonces cambia de manera radical la visión. En lo cuantitativo se buscan resultados generales, se obtienen resultados generales sobre la población. Precisamente por eso es que se habla de que se hacen análisis con varias personas. En lo cuantitativo no nos vale hacer investigación con solo una persona. Tienen que hacerse con varias personas para hallar generalidades, porque ya saben que esas generalidades nos van a permitir descubrir esas leyes. Por lo contrario, en el enfoque cualitativo, los resultados son particulares, se respetan las individualidades y las generalizaciones son mucho más difíciles de realizar porque tú puedes estar entrevistando a 4 personas y esas 4 personas te dan una aproximación a una realidad social, sin embargo son unos resultados que se obtienen a partir de subjetividades diferentes. En lo cuantitativo, finalmente tenemos que se tiene esa tendencia al reduccionismo, a ver las cosas por partes. Por ejemplo, si tú dices que vas a investigar la inteligencia emocional, entonces te dicen, bueno, la inteligencia emocional está compuesta por el ajuste emocional, está compuesta por, o sea, tiene diferentes elementos que componen y por lo tanto tú dices, entonces voy a estudiar cada elemento, voy a estudiar la regulación emocional y el ajuste emocional y la emoción. Entonces voy a identificar cada elemento por aparte y la suma de esos elementos me va a dar la totalidad. Por el contrario, el enfoque cualitativo se parte del holismo, es decir, se percibe que todo está relacionado con todo, así como lo veíamos antes en el interaccionismo simbólico. Toda realidad afecta a la otra realidad. Toda persona afecta a la otra persona y por tanto se trata de tener una perspectiva mucho más amplia de los sujetos y de las realidades. ¿Qué pasa con el enfoque mixto? Que no he mencionado mucho. Pues el enfoque mixto, que todavía de hecho sigue en desarrollo, son muy pocas las investigaciones mixtas, pero tenemos que el enfoque mixto, y por ahí vi que hay un grupo de personas que quiere trabajarlo, que me parece un reto interesante si lo deciden hacer, pero la idea es que el enfoque mixto mezcla lo que ya veíamos, lo cuantitativo con lo cualitativo. Y uno dice, pero ¿cómo lo mezclas si son elementos tan a veces incompatibles? Pues bueno, básicamente surgen estos elementos que lo ayudan a mezclar. La triangulación, que la triangulación aquí es entendida como la consulta de diferentes fuentes para hallar información más confiable. Entonces tú no solo vas a realizar una encuesta, sino que también haces una entrevista y haces un grupo focal y aplicas una prueba psicológica y ese conjunto de cosas te permite triangular la información. ¿De qué otra forma haces triangulación? Vas a consultar diferentes teorías. Entonces vas a tener no solo una teoría que te va a ayudar a explicar, sino consultas muchas. Todo eso te permite triangular. Vas a consultar diferentes investigadores, es decir, básicamente la triangulación nos habla de hallar puntos de vista desde diferentes métodos o estrategias para tener una visión más completa, un panorama más amplio de lo que se está investigando. El enfoque mixto también se habla de que es exploratorio.
¿De qué hablamos cuando decimos exploratorio? Por ejemplo, uno puede decir que voy a aplicar una investigación cuantitativa para ver cómo está la realidad y después de aplicarla, digo, bueno, ahora después de ver esto, voy a aplicar lo cualitativo para profundizar en lo que las personas me dijeron. Entonces tú puedes llegar y decir, voy a decir, ¿a qué personas les gusta más el color azul, el rojo, el verde? Mido eso. Y después dices, bueno, pero quiero saber por qué a las personas les parece eso. Entonces voy a tomar ciertos sujetos, les aplico unas entrevistas para conocer de fondo ellos qué piensan, por qué el azul les parece el más bonito, por qué el verde, por qué el rojo. Entonces, si se dan cuenta, nos ayuda también a parte de una forma de investigar exploratoria. Se explora primero con un método y se profundiza con el otro. Y explicativo, por lo mismo que yo les decía, se parte de esa misma idea. Yo puedo llegar y decir, voy a aplicar una investigación cualitativa para recoger antecedentes. Recojo antecedentes sobre cierto tema que me interesa, sobre qué estrategias de las personas para educar para la paz, por ejemplo. Y entonces después digo, bueno, dieron estas estrategias, ahora voy a utilizar estas estrategias y las pongo en unas encuestas a ver qué tantas personas les parece que estas estrategias son correctas y me permiten explicar un poco la selección de esas eh, precisamente de esas estrategias que estaban planteando las primeras personas. Entonces, es un enfoque que, el enfoque mixto es un enfoque que complementa muy bien el acceso a la información, es muy amplio. Sin embargo, pues no se realiza porque requiere de mucho más trabajo, no solo a nivel procedimental, sino que el análisis es mucho más completo. Entonces, para que lo vayamos viendo y tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de investigación que nos van a ayudar a comprender todo lo que hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, identificar la relación entre autoestima y rendimiento académico. De una vez uno dice, ¿qué tipo de investigación será? Bueno, queremos ver una relación. Pero ¿cómo hacemos relaciones? Bueno, adelante, yo más atrás les hablaba de un antecedente estadístico fundamental en lo cuantitativo y es el coeficiente de Pearson, que nos habla del coeficiente de correlación de Pearson, que nos habla precisamente de qué tanto se relaciona algo con otra cosa. Entonces, esa relación es mucho más fácil verla a partir de esto para poder generar predicciones sobre si esto y esto están relacionados. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de que es algo cuantitativo. Por otro lado, alguien puede decir, quiero analizar las representaciones sociales de la paz, es decir, cómo las personas conciben la paz, qué significado le da, qué actitudes tienen con respecto a la paz, qué emociones les produce, qué elementos forman parte de eso. Entonces uno dice que eso es mucho más fácil de pronto hacerlo hablando con las personas directamente, que te digan, preguntarles qué significa para ti la paz. Y de pronto aquí se habla mucho de conocer diferentes perspectivas de las personas. Entonces uno dice, para conocer esas perspectivas de una manera más profunda y lograr analizarlas, lo cualitativo sería lo más pertinente. Describir el nivel de inteligencia emocional. Bueno, aquí no tendrían ni siquiera creo que explicarlo, nada más con ver la palabra nivel ya nos remite a que queremos hacer mediciones. Entonces, en este caso sería cuantitativo. Explorar los significados de maternidad. Alguien quiere descubrir qué significa. Sin embargo, como ya hemos visto, los significados nos remiten a algo muy individual. Es decir, cada persona puede tener un significado diferente. Puede que tengamos algunas personas significados comunes, pero entonces sería importante ver, bueno, y esos significados para ti, para mí, qué significan, cuáles son, explorarlos. Entonces, una aproximación mucho más cercana para alcanzar este objetivo sería a partir de la investigación cualitativa. Bueno, tenemos esta otra investigación que es, por ejemplo, identificar las motivaciones para comprar empanadas en lugar de papas rellenas. Les sonará similar precisamente por nuestro contexto. Esta investigación sería muy importante. De hecho, este tipo de investigaciones son las que se hacen en mercadeo. Conocer por qué se compra más un producto y no se compra el otro. Entonces, esas motivaciones uno dice, ¿cómo puedo hallarlas? Pues bueno, en este caso se puede hallar tanto cuantitativa como cualitativamente. Puedes hacer encuestas de opinión y dar ciertas opciones o también las empresas utilizan muchos grupos focales. Reúnen a las personas en un entorno, les dan a probar el producto y escuchan sus opiniones al respecto. ¿Qué les produce? ¿Qué les hace sentir? ¿Cuál les gusta más?
Entonces, este puede abordarse de una manera mixta para tener una visión más completa. Sin embargo, también se puede realizar o cuantitativa o cualitativamente. Bueno, predecir el comportamiento violento. Ya después de lo que hemos visto, ya veremos que lo que se habla de predicción se suele asociar con lo cuantitativo, precisamente porque buscamos generalizar, crear leyes y esas predicciones se hacen de manera numérica y con análisis estadísticos. Por lo tanto, esto es mucho más cercano a lo cuantitativo. Finalmente tenemos conocer las opiniones y actitudes sobre la medición del desempeño laboral. Me dice, ¿y esto qué tendrá que ver con el enfoque que estamos trabajando? ¿Cuál será? ¿Cuantitativo, cualitativo, mixto? En este caso, se puede realizar de múltiples formas. Lo puedes hacer cuantitativo haciendo encuestas sobre qué opinan las personas. Lo puedes hacer cualitativo para profundizar sobre esas opiniones, preguntándoles más claramente qué es lo que piensan. Entonces, acá lo pongo como mixto porque se puede hacer de las tres formas. Listo, hasta ahí sería la explicación teórica de hoy. Si tienen dudas, es importante que me las planteen por correo, en los comentarios del blog o por Skype, como les parezca mucho mejor. Yo aquí les planteo la pregunta importante, que es la que se va a evaluar, calificar para participar en el blog. Ya saben que la participación con esta pregunta es calificable y vale un 10%. La pregunta o preguntas, porque la idea no es que pregunten, no, la idea no es que contesten una a una, sino que traten de contestar de manera organizada, o sea, hallen una forma en la que se pueda explicar las tres cosas sin necesidad de contestarla una a una. Esto no es un taller, sino la idea es que argumenten de manera clara lo que se les está preguntando. La pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada enfoque de investigación? ¿Consideras que hay uno mejor que otro? ¿Cómo se puede estar seguro de que se eligió el enfoque más apropiado para una investigación? La idea es que entonces argumenten con base en las lecturas y en los videos. En este video, en el otro video que ya debieron haber visto y en su lectura libre y tanto en la lectura de Hernández Fernández y Baptista. ¿Cómo se va a calificar? Esos son los criterios de calificación, también conocida como la rúbrica. Acá yo les puse inclusive los valores para que ustedes vayan viendo, bueno, más o menos en qué me quedaría. Voy a evaluar comprensión del tema, argumentación, sustento teórico y empírico, ortografía y normas APA. Yo ya les había comentado antes que la ortografía y las normas APA va a ser evaluable en todo el semestre, entonces es fundamental. Y ya les había comentado los otros elementos. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Realmente entiende el tema? ¿Tiene claridad en el tema y lo presenta con profundidad? ¿Y manifiesta esa información que presenta de manera convincente? O por el contrario, no demostró el estudiante o la estudiante no demuestra un entendimiento del tema. No lo comprende, habla cosas incoherentes, no lo describe con claridad. El segundo elemento, la argumentación. Argumentó claramente. Aquí yo les estoy preguntando, ¿consideras que hay uno mejor que otro? Eso se refiere a que puede que alguna persona me diga que sí hay uno mejor que otro o alguien me diga que no hay mejor, pero entonces tengo que argumentar por qué uno me parece mejor que otro. Esa argumentación es la que voy a ver. Entonces la idea es que para argumentar utilicen fuentes, no solamente las que yo les manifesté, sino las que ya les dije de la lectura libre y que argumenten de manera clara. Por ejemplo, ya como les comentaba antes, no me basta con que me digan, no, es que lo cuantitativo es muy chévere porque usa estadística. Entonces, no quiero unas argumentaciones básicas, sino que ustedes digan, bueno, es que usa la estadística y la estadística ayuda a esto, a esto, a esto y esto, y eso también lo dice Pepito y Pepito y Pepito. Entonces, empiezan a utilizar argumentación y a utilizar esas fuentes que ustedes ya han revisado. También va a calificar ese sustento teórico y empírico, es decir, se va a ver que hayan consultado esas fuentes. Voy a verificar, aquí es donde voy a verificar que hayan visto los videos, que hayan hecho la tarea, mejor dicho. La presentación de teorías, estadísticas o ejemplos. Bueno, estoy hablando así, por ejemplo, alguien podría decir, no, es que la mayoría de investigaciones en psicología se hacen cuantitativamente, entonces por eso me parece importante el cuantitativo. Entonces tú llegas y dices, bueno, esa mayoría lo digo porque en tal investigación se habla de que el 80% de las investigaciones en psicología son cuantitativas. Eso solo es un ejemplo, solo estoy hablando de que deben argumentar desde lo que han leído. Y no solo inventando, sino que debe verse una construcción sólida de sus argumentos.
Finalmente, pues ya les comenté, la ortografía de norma ZAPA. Aquí lo máximo, si cita fuentes correctamente y no tiene ningún error ortográfico, y lo más bajo, no usa norma ZAPA, no cita fuentes ni tiene cuidado con su ortografía. Acá en esta parte, en los puntos intermedios, que es la calificación entre 2.1 a 4, les hablo inclusive de una cantidad de errores permitida. Entonces, por ejemplo, acá tiene más de 5 errores o aquí tiene de 1 a 5 errores. Entonces, para tener una calificación alta, no deben tener ningún error ortográfico y citar las fuentes correctamente, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué soy tan exigente con la ortografía? Bueno, hoy en día inclusive ustedes pueden meterse a páginas, consultar si la palabra está bien escrita, o sea, no hay argumento que nos vaya a decir por qué no utilizó bien la norma ortográfica. Entonces, eso es importante. Y pues las fuentes, que ya les había comentado, citar todo correctamente utilizando pues la norma que es estándar dentro de la psicología y sobre todo pues a nivel internacional en las ciencias. ¿Cómo van a hacer esa participación? Yo esta imagen pues se las presento, aunque ahorita ya les voy a mostrar en vivo y en directo cómo se hace. La idea es que al final de la publicación de esta que yo voy a hacer, porque este es un ejemplo de la publicación anterior, al final de la publicación van a hacer clic en uno de los van a hacer clic aquí donde dice no hay comentarios. Ya les voy a presentar cómo lo van a hacer. Y al hacer clic ahí, les va a pedir que básicamente pongan su nombre y sus datos. Entonces ya les va a decir, esta es una publicación. Al final entonces les sale, no hay comentarios, hacemos clic ahí. Cuando ya nos salga, les va a salir esto, publicar un comentario en la entrada. Aquí ponen su comentario, no olviden que con su comentario poner todos sus datos para que yo sepa reconocerlos y le ponen comentar cómo. Pueden utilizar su cuenta de Google si tienen un correo de Gmail, alguna de estas, pero principalmente yo pido esta, donde dice nombre. Acá ponen su nombre completo. Pepita. Bueno, y le dan continuar. Inmediatamente va a quedar comentado con el nombre que ustedes pusieron. Entonces, esta es la idea y luego publicar. Esa es la idea de lo que deben hacer en este caso. Entonces, ¿cuáles son las advertencias? Cuando comenten, pongan su nombre completo, ID y correo electrónico. Segunda advertencia, si a partir de lo que les expliqué, lo que han leído, investigado, no ha quedado claro el origen de lo cuantitativo, las características, les parece muy confuso, entonces la idea es que me escriban primero esas dudas, bien sea en el blog, en la publicación anterior, es decir, en la publicación del 9 de febrero, o bien sea por Skype o por correo, me escriben en un momento, yo estoy completamente pendiente de ustedes, entonces apenas me comenten yo les explico, es decir, no vayan a ponerse a hacer la tarea de contestar esta pregunta sin tener claridad de pronto de todas las situaciones. Entonces alguien dice, no, es que no me quedó claro esto que dijiste en el video, o vi este otro video y está muy confuso, o hay alguna contradicción entre autores que también puede pasar. Entonces me escriben. Esa es la idea. Entonces, esto sería la primera parte que se va a evaluar durante este corte. Acá están las referencias bibliográficas usadas que coinciden con las que tenían también en la guía de aprendizaje número 1. Muchas gracias y estaré muy pendiente a cualquier duda adicional de su parte.